Bienvenidos a su programa Desenlaces. Hoy tenemos como invitado a un gran amigo de esta casa, periodista y comunicador social egresado de la Universidad Central de Venezuela. Ha sido jefe de gobierno del Distrito Capital. Ha sido también ministro del Poder Popular para la Comunicación e Información en 2 oportunidades, con el presidente Chávez y con el presidente Nicolás Maduro. Actualmente es miembro del Consejo Político del Partido Socialista Unido de Venezuela y ministro del Poder Popular para la Cultura. Si quiere interactuar con nuestro invitado, hágalo a través de la etiqueta Ernesto Villegas por TVs, a través de las redes sociales Desenlaces TVs en Twitter y Desenlaces TVs en Instagram. Bienvenido, ministro. Gracias, Rodolfo. El que hayan hecho un alto en su agenda apretada, lo valoramos muchísimo porque sabemos que ha estado full de actividades y quisiera que comenzáramos por eso, la experiencia extraordinaria de la Filben. Bueno, tú lo has dicho, ha sido una experiencia extraordinaria. Así es. Sobre todo por la altísima participación popular. Cuando propusimos al presidente Nicolás Maduro que ubicáramos la Feria Internacional del Libro por primera vez en el casco histórico de Caracas, sabíamos que estábamos orientados en una buena dirección, pero no nos imaginábamos la avalancha, el huracán cultural que alrededor de la Feria Internacional del Libro se iba a producir. Y es lo que ha ocurrido. Yo traje aquí algunas cifras que hablan por sí solas, ¿no? Hubo en 10 días, desde el 8 de noviembre hasta el 18 de noviembre, domingo pasado, 647.422 personas que visitaron la feria. Esto representa un récord de visitas y un aumento del 441% respecto del año anterior, cuando hubo en la feria número 13, esta es la 14ª, la que acaba de concluir, 146.790 visitantes. Nunca jamás de todas las ferias realizadas se había podido superar la cifra de 500.000 visitantes que tuvo la primera del año 2005. Siempre hay que decirlo, la Feria Internacional del Libro es un gran acontecimiento cultural en Venezuela. Yo he estado en todas, bien sea como público, como autor o como autoridad, en estas 2 últimas que me ha correspondido estar, ¿no? Hubo 429 actividades académicas a las que asistieron 13.537 personas y 80 actividades infantiles en el pabellón infantil donde participaron 5.384 niños y niñas. Hemos acordado con Carolina Cestari, jefa de gobierno del Distrito Capital, prolongar el pabellón infantil de la Filben hasta fin de año, en el Teatro Bolívar, de modo que la Filben continúa en Caracas, en el Teatro Bolívar, en la Plaza Bolívar, con actividades infantiles. Se presentaron, se descargaron, mejor dicho, 34.102 libros digitales en dispositivos electrónicos Canaima, pendrive o teléfonos, es decir, 190% más con respecto a las descargas que se dieron en el año 2017. Venezuela, además, debemos decir, lidera en América Latina la descarga de libros gratuitos. Tenemos el 40% de los libros que se presentan en ese formato digital gratuito. Librerías del Sur, que digamos expenden los libros que editan El Perro y la Rana, Monteavila Editores Latinoamericanos y la Fundación Biblioteca Ayacucho, atendió a 5.813 personas que adquirieron 19.209 libros. En comparación con el año anterior, cuando se atendieron 3.074 personas y se vendieron 9.663 libros, hubo una atención de 190% más de personas y un 200% más de libros vendidos solo en esas editoriales del Estado. En promedio, cada persona que acudió al stand de la Librería del Sur compró 3 libros, a precios, por supuesto, no especulativos. Los libros más vendidos fueron Sardinas para comerte mejor, del poeta Enrique Hernández de Jesús, que combinó deliciosas recetas de sardina con deliciosas poesías de autores nacionales y extranjeros. Yo te traje este libro para que lo lleves a tu casa y lo pongas en práctica, ¿no? Tanto la poesía como la gastronomía. También es un libro editado por El Perro y la Rana y otros 2 más vendidos fueron el de Enriqueta Arbelo Larriba para niños y niñas y Ángel Miguel Queremel para niños y niñas, poemas compilados por Laura Antillano y publicados por el CENAL. Aquí te traje también una muestra de ellos. En fin, desde el punto de vista cuantitativo fue un éxito, pero además desde el punto de vista cualitativo también, porque no podemos mirar la realización de una feria de esta naturaleza y su impresionante afluencia sin tomar en cuenta el contexto en que esto se produce. El contexto es de una
agresión incalculable al pueblo venezolano en el campo de la economía, en el acceso a bienes y servicios básicos, el transporte, la alimentación, los servicios, en fin, una situación verdaderamente difícil. El que en medio de esas circunstancias, en medio de una guerra inclemente desde el punto de vista financiero, económico contra el país, el pueblo haya dicho presente, eso es todo un dato. Por eso yo me he atrevido a decir que ha ocurrido un 13 de abril cultural, porque el pueblo fue convocado a una feria que además no es solamente libros. Tuvimos 365 actividades más una programadas que incluyen presentaciones de libros, pero además conciertos, presentaciones de danza, obras de teatro, talleres de pintura, performance, en fin, todas las artes desplegadas. Y te digo que más una porque hubo un acontecimiento inesperado. Y es que se acercó a nosotros una pareja que nos ha pedido permiso para casarse en el marco de la feria. Y nosotros tuvimos el placer de bailar con la novia al vals del matrimonio de Zoraida y Daniel, que lo han hecho como su aporte a salirle al paso a las vicisitudes que ha vivido el pueblo venezolano y decir, no, mira, nosotros aquí tenemos una familia, tienen 30 años viviendo juntos y decidieron casarse en esta circunstancia para ratificar su confianza en Venezuela. Una persona amiga me decía que esta feria había sido todo un misil contra el pesimismo. Yo lo creo así. Se han como confluido distintos elementos para recargar las baterías de la fe y la confianza en Venezuela, en que nuestra identidad cultural nos permitirá salir airosos de cualquier desafío que nos pongan por delante. Ahora, ministro, en el contexto de agresión, como usted bien lo señalaba, hacia nuestra patria, ¿a qué atribuye usted realmente esa extraordinaria y masiva participación? ¿La ubicación tuvo algo que ver? ¿La motivación, la difusión a nivel de los medios y de las redes? ¿Cuál fue el secreto? Creo que una mezcla, creo que comienza todo también por el estado de ánimo generalizado. Necesitábamos un espacio como ese, estábamos necesitándolo, y me incluyo. Y esas 647.000 personas no fueron todas a buscar sencillamente un libro, fueron a encontrarse con sus iguales, con seres humanos que aman la vida, que aman la cultura, que confían en Venezuela, que se ha quedado aquí a construir el futuro de sus hijos y de sus hijas y necesitaban un espacio de esa naturaleza. Facilitamos las cosas al colocar la feria en el casco histórico, porque además la llenamos de un simbolismo muy especial. El casco histórico no es cualquier parte del país, es nada más y nada menos el lugar donde correteó el niño Simón Bolívar, donde se dieron los acontecimientos del 19 de abril de 1810, del 5 de julio de 1811, un sitio vinculado pues a nuestro sentido nacional. Y además trajimos la imprenta original de Bolívar, la que mandó a traer el Libertador para hacer realidad el Correo del Orinoco. Como le hemos dedicado la feria a los 200 años del Correo del Orinoco, este símbolo, esta reliquia de nuestra historia, se trasladó hasta el casco histórico, gracias a que el gobernador del estado, Bolívar, Justo Nogueira Pietri, y el pueblo de Guayana nos prestó al resto de los venezolanos el privilegio de poder estar cerca de una herramienta descolonizadora victoriosa como es esa imprenta. Y nosotros hicimos una ofrenda editorial al padre de la patria. En lugar de colocarle flores a la estatua ecuestre, le colocamos este libro, que es la edición conmemorativa del Bicentenario del Correo del Orinoco, que contiene, además, por supuesto, de una presentación a cargo de nuestro presidente Nicolás Maduro Moros, que fue quien ordenó la realización de esta obra, pues contiene la reproducción de todos y cada uno de los 133 ejemplares, de los 133 números que a lo largo de su historia tuvo el Correo del Orinoco. Esta edición, además, la colocamos frente al Estatua del Libertador y nos trajimos de la Biblioteca Nacional, ente adscrito al Ministerio de la Cultura, los 133 números originales, esos que salieron del vientre de la imprenta fecundada por Bolívar, estaban allí exhibidos junto a la imprenta que el Libertador había traído. De modo que todo se llenó de un gran simbolismo. Además de la variedad de opciones para toda la familia, para todos los temas, se presentaron libros de toda índole, desde filosofía hasta gastronomía, pasando por estos libros que en un formato innovador hemos diseñado y puesto en circulación en lo que hemos llamado los celulibros,
o libros celulares. Uno es un cuento infantil y el otro es el poema de Juan Antonio Pérez Bolanle, Vuelta a la Patria. Es una manera de nosotros aprovechar la fiebre tecnológica que a nuestros niños y jóvenes atrapa para incitarlos a la lectura. Entonces, de pronto ellos, con este celulibro, piensan o sienten que están tomando un teléfono, pero resulta que dentro tienen un hermoso cuento infantil que le abre las puertas de la lectura a nuestros niños. Y aquí está el Vuelta a la Patria, donde también hemos recopilado pues, este poema hermoso de Juan Antonio Pérez Bolanle, tan pertinente en tiempos en que hay que volver a la patria. No solamente las personas que han decidido probar suerte en otras partes, sino nosotros quienes aquí vivimos también tenemos que volver a la patria, volver al sentido nacional, espantar, quitar del camino esos espejismos que nos hacen de pronto ver las bondades de otros lugares y de otros destinos y no ver las nuestras, no ver nuestras fortalezas, esas fortalezas que nos harán indestructibles. Bueno, le dedicamos la feria también, Rodolfo, a la poetisa Ana Enriqueta Terán. Correcto. Que murió el año pasado a los 99 años de edad. Ella tiene un poema en el que dice, la poetisa cuenta hasta 100 y se retira. Pues bien, yo digo que contó hasta 99 para no retirarse, porque murió el año pasado, pero está más viva que nunca entre nosotros y le hemos publicado también este libro hermoso, Vestidura insumisa, Paloma Leve, que tiene la poesía más fuerte que yo he leído de venezolana alguna, la tiene Ana Enriqueta. Es una mujer con una fortaleza extraordinaria. Yo diría más fuerte incluso que el mal llamado sexo fuerte, que los hombres. Una poetisa de una fortaleza extraordinaria. Hay mujeres a las que no les gusta que le llamen poetisa, sino poeta. Ella a sí misma se llamaba de esa manera. Hemos publicado tanto la reimpresión de la edición original como esta nueva edición de las más hermosas cartas de amor de Bolívar y Manuela. Una edición ilustrada, hermosísima, con ilustraciones hermosas que acompañan esta maravilla que fueron esas cartas que se cruzaron entre el Libertador y Manuela, que dieron origen a otras manifestaciones artísticas que se han recreado en ese amor. Vino desde Cuba Waldo Mendoza, un artista que ha compuesto unas canciones basadas en este libro. Y bueno, impresionantemente hermosas las canciones que cantó. Y el bailarín español David Morales, que presentó su espectáculo Amor en Libertad, junto con la Compañía Nacional de Danza, la Orquesta Sinfónica Municipal en el Teatro Municipal, en una hermosa recreación de estas cartas desde el punto de vista de la danza, del teatro, de la música. Correo del Orinoco, el ariete intelectual del Libertador, de Claudia Morales, fue otro de los libros que se presentaron. Yo te traje aquí apenas una muestra, ¿no? De Francisco de Miranda, Diario de viaje a Grecia y Turquía. Tú sabes que Miranda fue de los primeros venezolanos en llegar a Turquía, y Turquía fue nuestro país invitado de honor en un stand que se Quisiera colocó. que me hablara de eso, de la participación internacional, porque sabemos que no tan solo Turquía llevó protagonismo allí, sino que también hubo presencia de otras latitudes. Y quisiera que hiciéramos un paréntesis para ir a un corte, pero al regreso quiero que abordáramos eso también, de la participación de los intelectuales que apuestan a Venezuela, que ven Venezuela como un centro de cultura. Yo quisiera que hiciera algunos comentarios, algunas precisiones en ese sentido. Interactúe con nosotros a través de nuestras redes sociales, Desenlaces TV en Twitter, Desenlaces TV en Instagram. Ya venimos, no se aparte. Seguimos con más de su programa Desenlace. Ministro, habíamos dejado el tema de la participación internacional con ocasión a este libro. Quisiera que nos contara esa nutrida participación y la importancia de Turquía en la FILBEN. Bueno, fue todo un acontecimiento, hermano. La cultura hace milagros. Con cultura nosotros logramos derrumbar el muro que significa el idioma y la distancia física. Y hemos podido acercar a dos pueblos
que obviamente por la lejanía y por la barrera del idioma, pues podría uno imaginar que tienen pocas cosas en común, pero todo lo contrario. Nosotros tuvimos ocasión de presentar un conjunto de música turca en la Plaza Bolívar y fue muy emocionante ver a las mujeres venezolanas bailando con los turcos esa música hermosa, a nuestros músicos tocando arpa, percusión, guitarra y cuatro con los músicos turcos y sus respectivos instrumentos que con el lenguaje universal de la música lograron afinar sus melodías, acompasar sus melodías para hacer una cosa inédita, ¿no? Un concierto mezclado, pues, de los dos pueblos. Nuestros intelectuales y poetas compartiendo con poetas intelectuales de Turquía. Nuestro pueblo asistiendo a clases de nociones básicas de idioma turco en el pabellón de Turquía, que fue el país de honor, y impresionante, digamos, la simpatía natural que se despierta entre ambos pueblos por un tema del modo de ser. Fíjate tú que el idioma no te garantiza que tú te la lleves bien con alguien. Claro. Y la ausencia de un idioma común tampoco te impide que esa otra persona se exprese con toda su simpatía. Y con los turcos hemos desarrollado una relación de hermandad, ¿no? Muy rápida, casi que automática. Hermandad a primera vista. Los vimos pintando lo que llaman el arte hebrú, que es una especie de marmoleado de papel con una pintura que flota en el agua, un arte hermosísimo, la caligrafía. Entonces el stand de Turquía fue de los más visitados, obviamente, pero el país invitado de honor, el más grande, y además hubo muchísima gente, centenares, miles, que nos manifestaban que era la primera vez que entraban a la Casa Amarilla. Una cosa muy bonita del pueblo venezolano ocupando esos espacios que nunca jamás debieron haber estado vedados, incluso en el imaginario. Había gente que decía, oye, yo podré pasar a la Casa Amarilla, pero yo estoy así en manga de camisa. No, vale, pero tú puedes entrar tranquilamente. La gente imaginaba que solamente se podía pasar con flu y corbata, y no, era para cualquier venezolano se podía entrar allí. Y luego los demás países que tenían sus stands, desde España hasta Palestina, pasando por Sudáfrica, China, Egipto, la República Árabe Saharaui, en fin, espero que no se me queden otros por fuera, pero había varios países que expusieron también allí sus muestras de su cultura, desde libros hasta música y en fin. Tuvimos además la feria dedicada a las comunidades migrantes y la Cancillería montó en su biblioteca de la Casa Amarilla una exposición hermosa fotográfica sobre las comunidades migrantes hacia Venezuela, ¿no? De italianos, checoslovacos. Impresionante entrar en la biblioteca de la Casa Amarilla. Yo nunca lo había hecho, pero estaba incorporada a la feria abierta al público, ¿no? Las ferias del libro normalmente tienen 2 o 3 salas. Nosotros tuvimos 13 salas durante la feria. Por eso pudimos realizar 566 actividades, sumo el matrimonio, para sumar que es 566, y simultáneamente se daban encuentros, uno mejor que el otro. Para mí fue imposible ir a todos los bueno, hubiera querido ir a todos, pero simultáneamente se estaba presentando un libro de Pascualina Curcio, Hiperinflación, que además hiperllenó si me permiten la expresión, ¿no? Una hiperparticipación en la presentación del libro de Pascualina, que se llama Hiperinflación, Arma Imperial, en la sala, en la galería del Gobierno del Distrito Capital. Eso estaba a reventar, pero simultáneamente se estaban presentando un libro del presidente Nicolás Maduro en la Casa Amarilla, sobre Nicolás Maduro, la juventud y los estudiantes, por parte de la Universidad Bolivariana, y teníamos en el pabellón digital, en la sala José Orlando Araujo, la presentación del libro de José Ramón Blasco Graterol, mejor conocido como Guameño, que es el primer obrero en publicar un libro en nuestras editoriales. Teníamos mucha gente que había escrito libros sobre el movimiento obrero, que teorizaba sobre la clase obrera, pero no habíamos publicado un obrero autor, y ese libro lo presentamos. En fin, simultáneamente ocurrían 1000 cosas en todo el casco histórico, y yo quiero agradecer a todas las instituciones, no voy a mencionar a ninguna para que ninguna se me ponga celosa, porque de verdad que su aporte fue fundamental. Lo mismo que los artistas que se presentaron, los músicos, bailarines, en fin, si te nombro a uno se va a poner celoso a otro, así que no menciono a ninguno, pero de verdad fue una explosión cultural durante 10 días, y hay que felicitar al actor fundamental, que fue el pueblo venezolano. 647.000
822 venezolanos y venezolanas que se hicieron presentes para decir, existimos, aquí estamos, aquí seguimos y venceremos. Ministro, ¿qué le dijo esa pareja que se casó? Bueno, yo escuché algo, alguna historia en sus redes, pero ¿qué los motiva realmente a celebrar su matrimonio en la ocasión de la Filben? Bueno, ellos se decidieron. Yo creo que era ese clima mágico, ese ambiente mágico que se crea alrededor de la feria. Porque la feria del libro tiene su magia particular. Los libros tienen su magia particular. Son un bien cultural extraordinario. De hecho, también tenemos en el Museo de Bellas Artes una exposición llamada El Libro Sagrado, porque los libros también se han convertido en herramientas sacralizadas. Tú tienes la Biblia, el Corán, el Talmud, o sea, tienes libros que adquieren carácter sagrado, o desde el punto de vista ideológico, desde el Manifiesto Comunista hasta, en fin, de todas las ideologías tienen sus libros de cabecera. Eso. Pero entonces esa magia del libro se combinó con la magia del casco histórico. El que no ha ido al casco histórico de Caracas solo conoce la mitad de Caracas. Hay que ir al casco histórico, pasearse por sus espacios, respirar el ambiente que allí se crea, ¿no? Y en medio de una feria, pues esas magias se combinaron y esta pareja, Daniel y Zoraida, se acercaron a mi equipo y le dijeron a los compañeros, mira, que ellos habían tomado la decisión de casarse, a pesar de que llevaban 30 años ya viviendo juntos, pero era su manera de decirle al país y al mundo que ellos están confiando en el futuro de Venezuela y que siembran sus esperanzas, así como han sembrado su familia, aquí en Venezuela. Y me pareció un gesto muy bonito, por eso les dimos todo el apoyo, los acompañamos en el matrimonio que fue en la capilla de Santiago de León, la misma donde fue bautizado el libertador Simón Bolívar. Allí hay una inscripción con el acta de bautismo de Bolívar, que es muy interesante ver, la pira donde fue bautizado Bolívar. Y una vez que se casaron allí, salimos a la plaza, ellos seleccionaron su música, ellos quisieron bailar unas determinadas piezas en vals, y los acompañamos, y bien bonito porque la gente en la Plaza Bolívar, que estuvo a reventar durante esos 10 días, debo decirte que la Plaza Bolívar se llenó permanentemente, allí la gente se puso a bailar el vals con ellos, pues, ¿no? Hasta yo eché un pie, celebrando no solamente su matrimonio, sino la decisión de todos nosotros de construir nuestro destino aquí en Venezuela. No hay otra patria sino esta es la nuestra. Así es. Ministro, me llama mucho la atención el tema de las descargas digitales de los libros. Creo que es digno de rescatar no tan solo las descargas con ocasión de la Filben, sino esas estadísticas que daba en el bloque anterior sobre que Venezuela es punta de lanza de las descargas digitales de libros en América Latina. Cuéntenos de eso. Sí, porque además tenemos la particularidad de que aquí, desde las plataformas del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, las descargas son gratuitas. Nosotros colocamos los títulos de nuestras editoriales, aquellos que por supuesto están liberados de derechos, Claro. Porque hay autores que publicamos pero que solamente nos dan los derechos de publicación de la obra impresa, ¿no? Pero aquellos que no tienen esa limitación están completamente disponibles a través de las páginas de nuestras editoriales y bueno, en los stands en el pabellón digital de la Feria Internacional del Libro se produjeron esas 34.000 descargas. Ahora, ya hemos tomado la decisión de colocar un punto de descarga en alianza con Industrias Canaima en todas las librerías del sur. De modo que en todas nuestras librerías del sur alguien puede acercarse con un pendrive, con una tableta o con un teléfono y puede descargar hasta 400 títulos gratuitos. No hay excusa para no leer. Y las herramientas tecnológicas pareciera que más bien, lejos de apartarnos de los libros tradicionales tal vez, pero de alguna manera siguen incentivando el tema de la lectura. Así es, así es. Yo no soy fetichista en ese sentido. Y quienes decían que cuando apareció la televisión iba a desaparecer la radio, y eso no lo significó. O algunos que decían también que cuando se masificara la televisión iba a desaparecer el cine, y el cine continúa. Ahora hay quienes dicen que porque existe YouTube o Netflix o esas otras opciones de cinematografía digital van a desaparecer las salas de cine. Yo creo que no, todo tiene su magia, ¿no? Y el libro no desaparecerá, siempre existirá, y el olor a papel tiene su encanto. A medida también de que avanza la tecnología, podremos tener plataformas digitales en las que, por ejemplo, un aparato
de estos, yo no quiero hacer marca, cuña ninguna marca, pero un aparato, un dispositivo móvil, puede descargar un libro y ya ahora te tienen hasta el color ahuesado de papel, puedes hacerle mediante un mecanismo de anotaciones que guardas, ¿no? Correcto. Puedes ir directamente a buscar el significado de una palabra o la traducción de un término determinado vía internet en ese dispositivo móvil. O sea, la tecnología va avanzando y te va produciendo también un nuevo modo de leer. Ya la lectura por internet, por ejemplo, es distinta a la lectura en un libro, ¿no? Correcto. Por este tema de los hipervínculos. En fin, y viene naciendo una generación de muchachos, de muchachas, que, como te digo, tienen estos hábitos o estas inclinaciones más desarrolladas, el hábito de la búsqueda de contenidos en teléfonos. Y nosotros tenemos el deber de adaptarnos a esas nuevas corrientes, a esas nuevas tendencias que son el futuro. Pues dígame tú si nosotros como periodistas nos hubiésemos quedado aferrados a la máquina de escribir mecánica. A mí me encanta escribir en máquina de escribir mecánica. Se me ¿Todavía cayó la escribe? cédula. ¿Todavía escribe allí? No, porque no tengo ninguna operativa, ¿no? Lo hago en computadora, pero yo me formé escribiendo en máquina de escribir mecánica. Ahora, si tú te quedas adorando en una herramienta que después el progreso, el avance de la ciencia y la tecnología que es obsoleto, tú mismo te estás quedando anclado. Hay que abrir su mente a todas las formas. De hecho, el presidente Nicolás Maduro Moros nos ha dado una instrucción que para la próxima Feria del Libro nosotros incluyamos con fuerza todo el aspecto relacionado con las nuevas plataformas digitales para la promoción de la lectura. Que no sea solamente una feria concebida para la promoción del libro físico, del libro impreso de papel, sino que veamos con fuerza todas las formas que adquiere, digamos, la escritura como medio de comunicación a través de la tecnología. Yo creo que hacia allá va el mundo, hacia allá va. Nosotros, sin ningún tipo de complejo, también debemos enfilarnos hacia allá. Ministro, usted que ha tenido tantas responsabilidades de envergadura en funciones de gobierno, ¿qué valoración hace usted de la participación, la organización que hizo el ministerio? Tal vez es un poco complejo porque sería autoevaluarse, pero la participación del ministerio en la FILBEN. Mira, yo de verdad que estoy muy contento porque me correspondió, como te dije, asistir a varias ferias previas, a todas, desde el año 2005 en que las inició el comandante Chávez. Y esto es todo un continuo. Yo no tengo ese complejo de Adán y Eva, ¿sabes? Que hay gente que cree que con ellos nació la especie humana. Y digo, no, hacia atrás hay todo un acumulado de experiencias. Por ejemplo, los compañeros del Centro Nacional del Libro hicieron un gran trabajo para armar una grilla sumamente compleja. Esa materia de la programación es exigente porque tú tienes tal número de salas, tienes tal número de charlas, conferencias, presentaciones de libros que debes distribuir en el tiempo. No todo el mundo va a estar aquí en la misma fecha. Hay escritores que vinieron del exterior y llegaban en una fecha y se iban en la otra. No debían coincidir presentaciones del mismo autor o no podían ser sucesivas unas con otras. En fin, eso es todo un arte y ese trabajo lo hicieron de manera impecable los compañeros. Lo mismo los trabajadores de la imprenta de la cultura, que está adscrita al Ministerio de la Cultura, que han hecho un trabajo extraordinario para poder tener toda esta cantidad de títulos disponibles Sí, para la feria. Estuvieron trabajando 2, 3, 4 turnos simultáneos en medio de complicaciones. En los tiempos en que, digamos, había más recursos económicos, muchas cosas se solucionaban con dinero, ¿no? Ahora, digamos que ante la situación que vivimos es más exigente cuadrar este tema de los turnos, el traslado de la gente, la propia alimentación, todo eso es una complejidad logística. Pero no quisiera centrar en ellos nada más, porque cada uno puso su grano de arena, incluyendo gente que no son exactamente de la llamada plataforma del libro. El Ministerio de la Cultura tiene, por ejemplo, el CENDIS, el Centro Nacional del Disco, que colocó todo su aparato también en función de animar la feria con la participación de músicos extraordinarios, Vidal Colmenares y otros muchos más. Se presentó un disco digital con canciones inéditas de Ali Primera, ¿no? Por mencionarte algo, pero así como esto, la Compañía Nacional de Danza presentó Sol de Agua, un hermoso espectáculo. Tenemos también la participación de los compañeros adscritos al viceministro de Identidad y Patrimonio, que desarrollaron toda una línea de trabajo con las comunidades originarias. Entonces tuvimos por primera vez participación de comunidades originarias discutiendo de temas
propios en el marco de la feria, ¿no? En fin, todo el ministerio, todos los entes adscritos y más allá, porque esa es la otra cosa, hermano. Nosotros tenemos una herencia colonizadora de un pensamiento cartesiano que nos hace ver compartimientos estancos en prácticamente todos los ámbitos de la vida. Y nosotros tenemos que emanciparnos de esa visión, porque eso es lo que hace que de pronto un empleado público, tú le pidas orientación sobre un tema y él te responda, no, eso no me toca a mí. Pero ¿cómo que no te toca a ti si tú trabajas aquí? No, pero es que ese no es el área en la que yo me desempeño, eso no es problema mío. No, hermano, nosotros tenemos que ir a una visión integral en la que todos formamos parte de una organización, entonces todos los objetivos de esa misma organización son mis objetivos. Y entonces nosotros hemos logrado durante el tiempo ir levantando esas nociones de parcelas. Y entonces es muy emocionante ver a gente de entes muy distintos trabajando en pro de un propósito común. La Feria Internacional del Libro es mucho más que la Feria del Libro, es una feria de la cultura, es una fiesta cultural. Y de verdad que todos los entes y todos sus trabajadores se volcaron. Me perdonan que no los nombre a todos porque tenemos, mira, los muchachos de la chamba juvenil que hicieron de guías, por ejemplo. Ya estoy haciendo lo que no quise, que es empezar a mencionar, pero entonces se me quedan por fuera algunos. Tenemos la Universidad Nacional Experimental de las Artes, el Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos, el Teatro Teresa Carreño, el Centro Nacional de Fotografía, que hicieron un trabajo excelente desde el punto de vista fotográfico. Tenemos el Instituto de Patrimonio Cultural, que también llevó adelante una serie de charlas, conversatorios sobre tema patrimonial. Tenemos la Biblioteca Nacional, que además es la columna vertebral del Plan Nacional de Lectura Manuel Badel, que el presidente aprobó y le aprobó unos recursos. Ahora vamos con fuerza en todas las redes de bibliotecas públicas a impulsar este plan y mucho más allá. Tenemos la Fundación Biblioteca Ayacucho, El Perro y la Rana, Monteaile Editores, el Centro Nacional del Libro, la Distribuidora Venezolana de la Cultura, que se encarga de la distribución, la Red de Librerías del Sur, la Red de Arte, Misión Cultura, tenemos la Compañía Nacional de Música, el Instituto de Artes Escénicas y Musicales, la Compañía Nacional de Teatro, y seguro que se me escapan algunos, pero le agradezco aquí a los compañeros que me acompañan, si se me está escapando alguien que me lo hagan saber, ¿no? El Archivo General de la Nación, en fin, una cantidad de instituciones que todas se pusieron en función del éxito de la feria. Además, como te decía, de la Alcaldía de Caracas, el Gobierno del Distrito Capital, el Ministerio de Ecosocialismo, el Banco del Alba, el Banco de Venezuela, el Fonden, el Banco Central de Venezuela, que nos dieron apoyo como patrocinantes del evento, ¿no? Resolvieron algunas cosas logísticas que son muy importantes, ¿no? En fin, los medios de comunicación, TV, BTV, Ávila TV hizo un trabajo extraordinario, Ávila TV, la Radio Nacional de Venezuela, Alba Ciudad, en fin, me estoy quedando corto. No sé, María Gabriela, si me ayuda, si se me quedó alguien por fuera, por favor, ayúdenme, porque después si se quedó, le propongo algo. Si se le quedó alguien por fuera, lo decimos al regreso del corte. Excelente, muchas gracias. Vamos a un corte y ya venimos con el ministro de Cultura, Ernesto Villegas. No se aparten, ya venimos. Hemos llegado a la parte final de su programa de Desenlaces, pero todavía quedan temas culturales que abordar con Ernesto Villegas. Ministro, ¿se le habían quedado a alguien alguna...? Mira, me da pena contigo y con los usuarios, porque es que si la Feria del Libro fuese una película, la parte de los agradecimientos sería más larga que la película. Hay mucha gente que se involucró en el éxito de la feria. Yo me permito decir rápidamente, vale la pena mencionar. De nuestro ministerio, la Fundación Museos Nacionales, el Instituto de las Artes, el Imán y el Espacio y Artes, la Casa del Artista, ya mencionamos el Centro Nacional de Fotografía, la Cinemateca Nacional, el Centro de la Diversidad Cultural. Bueno, mira, ahí hubo el Ministerio de Interior y Justicia que tuvo un dispositivo especial de seguridad con la Policía Nacional Bolivariana, la Guardia Nacional Bolivariana, el CICPC, bomberos, protección civil.
el Centro Nacional de Historia, la televisora Colombella, Venezolana Televisión, el Radio del Sur, ya mencioné Ávila TV, que fue crucial también, con Andrea Hermoso a la cabeza. Allí estuvieron la Fundación Bigot, la Fundación Polar. Cuéntanos la participación de los privados. Badel Hermanos, una editorial, Galac, Laboratorio Educativo, Sudestada, Acidena, Zócalo. Hubo editores de Ecuador, Perú, Argentina, Chile, México. Vinieron expositores de los Estados Unidos, de España, en fin, una muy amplia y variada actividad. Va a ser un gran trabajo para nuestro equipo de comunicaciones hacer que toda esa materia prima que aquí tuvimos se mantenga en el tiempo para beneficio del conocimiento digamos, la conciencia del pueblo venezolano. Esto ratifica la importancia de Venezuela. Venezuela no es cualquier lugar del mundo, no es cualquier rincón del mundo. Esto es nada más y nada menos que la patria de Bolívar, la patria de Chávez. Y aquí se están definiendo grandes asuntos que tienen que ver con los destinos de la humanidad. Y me siento satisfecho, feliz de que hayamos podido poner un granito de arena para dejar en alto el nombre de Venezuela con la extraordinaria organización de esta Feria Internacional del Libro de Venezuela, que además ahora no ha terminado. Este no es un punto de llegada, es un punto de partida. Nosotros vamos ahora a recorrer el país entero. Ya el presidente Nicolás Maduro nos ha orientado en esta dirección y vamos a comenzar por el estado Falcón. El próximo 12 de diciembre nos vemos allá en Falcón, donde iniciaremos la ruta regional de la Feria Internacional del Libro de Venezuela. ¿Cómo va a ser eso, ministro? ¿Cómo van a hacer? ¿Se escogieron ya las ciudades? ¿Dónde van a estar? Bueno, hay una ruta que está en elaboración, depende de temas logísticos. En todo caso, Falcón comienza por iniciativa del gobernador Víctor Clark, que inmediato, al conocer que íbamos a la ruta regional de la Filben, dijo, mira, ya tengo todo listo, ustedes pónganle fecha, y bueno, decidimos hacerla en esta fecha. Iremos armando la ruta. Y le he planteado al equipo que trascendamos además a esta noción clásica de la feria en un estado, que realmente no llega a cubrir las expectativas siempre, porque, por ejemplo, en el estado Bolívar, tú haces una feria en Ciudad Bolívar y estás dejando por fuera Puerto Ordaz y buena parte de la Gran Sabana y de todo el resto de las poblaciones. Entonces, deberíamos ir a un esquema más capilarizado. Es muy ambicioso pretender que vamos a estar en todas las parroquias, en todos los municipios, ¿no? No tenemos los recursos exactamente para ello, pero sí podemos buscar los lugares donde en lugar de pronto de estar 3 días, 4 días en una feria, hacemos una actividad en el marco de la feria, en un lugar determinado, donde podemos llevar un autor, se presenta un libro y se lleva una muestra de la gama de libros que se producen en Venezuela, ¿no? Bajo este esquema, además sectorial, también podemos hacer alianzas con determinadas instituciones que quieran que la feria los visite. Una empresa determinada del Estado o incluso privada que desee recibir la visita de la feria, podemos ponernos de acuerdo y llevar hasta el lugar donde ellos se encuentran y el punto y círculo alrededor de esa empresa o industria o universidad, los beneficios de la Feria del Libro. No limitarnos a que porque hay una feria en la capital de un estado, entonces ya cubrimos el estado, porque es una ficción. Ahora, yo le digo algo, yo me imagino que usted todavía no ha hecho el balance completo de la importancia que tuvo para el pueblo que acudió a la Filben esta feria. Como usted lo dijo, un misil contra el pesimismo, pero también, ministro, la oportunidad de participar de diferentes actividades, no tan solo la feria en sí misma, sino todo lo que se suscitó alrededor durante esos días, las diferentes actividades que se le fueron añadiendo. Yo creo que eso el ciudadano caraqueño lo valora en demasía y por eso saludamos también la propuesta de ir a regionalizar esta Filben, para otorgarle a los otros estados la misma oportunidad que tuvimos los caraqueños de asistir. En honor a la verdad, ya es histórico que la feria recorre el país. Por eso te digo que es un continuo. Esto no comenzó con nosotros, o sea, comenzó con el comandante Chávez en el año 2005 y, digamos, todos los equipos que ha habido en el Ministerio de la Cultura a lo largo de estos años han hecho un gran trabajo. Lo que nosotros queremos es perfeccionar y adaptar a las condiciones actuales el formato de la feria, ¿no? Creo además que, como tú lo has dicho, esto refleja una vida cultural intensa en Venezuela, porque va a contravía del relato mediático transnacional respecto de lo que ocurre en nuestro país, que en efecto tiene problemas serios, pero esos problemas
no son lo suficientemente grandes como para que a nosotros se nos borre el disco duro de nuestra identidad, de nuestra cultura, nuestros derechos culturales. No renunciamos a ellos en aras de satisfacer alguna necesidad material. Tenemos necesidades materiales, pero lo que nos caracteriza como seres humanos es que al lado de las necesidades materiales tenemos también necesidades culturales. Un perro, un gato, un tiburón, un pájaro no tiene necesidades culturales. Lo que le interesa es comer y reproducirse. Pero nosotros no somos pájaros, perros, gatos, somos seres humanos y tenemos la necesidad de leer un libro lo mismo que de alimentar el cuerpo. Y el alimento del espíritu, a diferencia del alimento del cuerpo, nunca jamás se convierte en excremento. El alimento del cuerpo terminará siempre convertido en excremento, pero el alimento del espíritu siempre permanecerá contigo. Por eso la importancia de una política cultural verdaderamente revolucionaria, que atienda esa necesidad humana de abrazarse a la cultura, de expresarse en la cultura, y que no piense que es llevar la cultura, yo soy la cultura y yo voy allá y te la llevo. No, la cultura eres tú, la cultura es la gente que en Trujillo hace cultura, y su modo de ser, su modo de organizarse, de expresarse con la música, las artes, o el modo hasta de cocinar y de hablar, forma parte de la cultura. Todo exactamente, todo lo que el ser humano hace para la transformación de la naturaleza es parte de la cultura. Y nosotros lo que tenemos que hacer es vehículo para que esas manifestaciones culturales se desplieguen por todos los rincones, que tengan la posibilidad de permanecer en el tiempo, además, frente a una ola de transculturización que busca borrarnos la memoria y busca borrarnos la identidad. ¿Cómo luchar contra eso, ministro? Bueno, con una política que contemple los aspectos de los cuales hemos venido hablando, por ejemplo, la promoción de la lectura, la promoción de la escritura, de las formas de expresión cultural diversas, de nuestra pintura, pero además del conocimiento de nuestra historia. En fin, nosotros no podemos ver la cultura como algo del Ministerio de la Cultura. La cultura, gracias a Dios, es mucho más grande que la gestión cultural, y la gestión cultural es mucho más grande que el Ministerio de la Cultura. Es una cosa más amplia que involucra a toda la sociedad venezolana, ni siquiera solo al Estado. Bien. Entonces, yo siento que el presidente Nicolás Maduro Moros, cuando ha impulsado esta línea de trabajo alrededor del concepto de la descolonización, a mí me ha nombrado responsable político de dar vida a una entidad que ya tiene un nombre, se llama Centro Internacional de Estudios para la Descolonización, que aprovecho para decir, es una convocatoria amplia para la conformación de este centro como una entidad plural, diversa, donde quepan todos los que se sientan identificados con la idea de la descolonización. Nosotros en nuestra, digamos, cotidianidad convivimos con mecanismos atávicos que nos mantienen atados, valga la expresión, a un orden colonial. Así tengamos una independencia formal. Tenemos mecanismos dentro de nuestra economía, de nuestra educación, de nuestra cultura, que nos mantienen atados a mecanismos de explotación y de subordinación. Te pongo por caso. Nosotros tenemos una cancioncita con la que fuimos criados, yo no sé si tú que eres más joven que yo, te criaron con una canción que decía: el cacique Guaycaipuro ha matado a su mujer porque no le dio dinero para irse en el tren. ¿Tú la conoces? El cacique. Bueno, ¿y qué está diciendo esa canción con la que nos criaron? Que el cacique Guaycaipuro, que es uno de nuestros héroes fundadores de la nacionalidad, líder de nuestros abuelos indígenas, que resistió como el que más a la ocupación, a la invasión española, era un tipo deleznable que mataba a su mujer. Viva España, Venezuela y viva yo también, termina diciendo esa canción. Es una visión que te hace renegar de tu raíz indígena, y eso trae consecuencias en las dinámicas sociales, cuando tú creces con esa noción del mundo, que te lleva de manera involuntaria, por ejemplo, a decir, cuando tú estás improvisando algo, que tú estás lanzando flechas, como que si lanzar flechas, que es cosa que hacen los indios, es algo así de secundario. Claro. Y al final es algo que denigra de ti mismo, de nosotros mismos. Y nosotros tenemos que reconciliarnos, reconocernos con lo que somos, para poder salir airosos de cualquier circunstancia que se nos presente. El libertador Simón Bolívar lo decía muy bien: nosotros somos
una cosa distinta al europeo, al africano, incluso al propio indígena. Nosotros somos la mezcla, lo que surgió de aquella mezcla, de ese mestizaje dio como resultado esto que somos hoy los venezolanos. Y nosotros tenemos que reconocer nuestras raíces sin renegar de ninguna, ni siquiera la europea. Porque hay quienes dicen, bueno, tú estás hablando en el idioma español, tienes que hablar en idioma indígena. No, nosotros no tenemos, es más, nosotros lo que tenemos que hacer es cuidar ese idioma. Yo por lo menos soy maniático con la ortografía. Nosotros podemos perfectamente hablar no solamente tan buen español como el que hablan los españoles, sino mejor que ellos, como ya es nuestra literatura. Nuestra literatura latinoamericana es superior a la literatura española, reconocido por ellos mismos. Nosotros tenemos que enorgullecernos de esa condición y no sucumbir a la visión avergonzada que nos hace sentir como sudacas o que nos hace sentir como que somos seres de segunda, seres de tercera. No, nosotros somos exactamente igual que cualquier país o pueblo del mundo. Eso nos hará grandes, eso nos hará libres. Y por eso hay que ir cortando esas amarras invisibles que hay con un orden colonial que no siempre es respecto de la vieja antigua metrópoli española. Mucho es con el concepto eurocéntrico en general, que nos hace ver el mundo desde los ojos de París o de Londres, cuando nosotros tenemos nuestros ojos desde aquí, desde Caracas, de Venezuela en general, y también con respecto a los Estados Unidos. Nosotros vemos el mundo como que el mundo nace y acaba en el norte, como que si no hay otras civilizaciones. Por ejemplo, Turquía, un país al que viajó nuestro gran Francisco de Miranda. Mira, Miranda fue un héroe de la independencia de los Estados Unidos. Miranda es el único latinoamericano cuyo nombre está en el Arco del Triunfo en París porque fue un partícipe de la Revolución Francesa. Y Miranda llegó a estar en Grecia, en Rusia, en Turquía. Entonces, ¿por qué si en aquel tiempo que era tan difícil movilizarse, había que agarrar no sé cuántos caballos, carruajes, barcos, llega Miranda con su visión universal del mundo hasta allá? ¿Por qué nosotros nos vamos a restringir en nuestra visión del mundo y ver como que nuestro destino es exclusivamente los Estados Unidos o una de estas capitales europeas occidentales? Si el mundo es tan grande, si el mundo es tan amplio y vemos el mundo tan estrecho por una visión colonial que nos han inoculado. Esa visión hay que cortarla y entender que el mundo es mucho más grande de lo que nos lo enseñaron en la escuela o de lo que la televisión, como gran formador de la visión del mundo, de los seres humanos, pues nos pretende hacer ver, o las películas del cine, que hacen ver como que la capital del mundo es Washington, ¿no? No cuando se dice la capital del mundo es Nueva York, que ves por la ubicación allí de las Naciones Unidas, sino que se pretende ver como que el mundo tiene que girar y gravitar alrededor de los intereses de los Estados Unidos o de Europa. Ministro, ya para terminar, ¿qué reto se pone Ernesto Villegas al frente del Ministerio de la Cultura después de una experiencia tan exitosa como la Filben? Bueno, llevar esta feria es una de ellas a todos los estados del país, es un gran desafío en las condiciones actuales del país y del ministerio mismo, que es un ministerio muy modesto, pues es un desafío, pero lo vamos a hacer con el mismo espíritu de articulación interinstitucional, ¿sabes? Muchas veces nosotros nos podemos quejar porque faltan recursos, pero resulta que mi vecino de ministerio o de gobernación o de alcaldía o de empresa del Estado o de instituto X, Y o Z tiene recursos que pudieran perfectamente alinearse con el objetivo que tú buscas, o un, digamos, agente del orden privado. Aquí nosotros, por ejemplo, trabajamos con editoriales privadas en la Feria del Libro. Sin ningún tipo de complejo, trabajemos juntos por un fin superior como es el brillo de la cultura de los venezolanos y venezolanas. Ese es el primer desafío que tenemos por delante. Ministro, le agradezco su presencia hoy aquí en Desenlace. A todos ustedes, gracias por la interacción que han tenido en nuestras redes sociales, Desenlaces TV en Twitter, Desenlaces TV en Instagram, con la etiqueta Ernesto Villegas por TV. Si usted quiere ver este programa o algún otro, suscríbase a nuestro canal de YouTube, Desenlaces TV. Nos vemos en una próxima entrega. Agradecido.